Esperamos la presencia aquí de don Cecilio. Don Cecilio, aquí está con el tema que es sexo y la homosexualidad a la luz del espiritismo. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. En primer lugar, quiero referirme a los 17 años de Génesis 2000. Para cualquiera de las personas que asisten a alguna iglesia, podrían decir 17 años ya tuvieran un edificio, ya tuvieran un colegio, ya tuvieran cuantas instalaciones. Pero en Génesis 2000 no contamos con las cosas materiales, contamos con algo espiritual, contamos con ese trabajo arduo, con ese trabajo que más lo dirigimos a la parte espiritual. ¿Cuántos hermanos que se han ayudado, que vienen en sufrimiento? ¿Cuántos días? ¿Cuántas reuniones? En fin, eso es lo que cuenta en esta escuela. Entonces, mis hermanos, debemos de estar contentos, muy agradecidos con Dios, con Jesús, con toda la espiritualidad de luz, porque nos está dando esa oportunidad de llegar a 17 años. Dentro de un año estaremos ya sacando nuestra cédula de mayoría de edad. Entonces, mis hermanos, yo solo quiero... he preparado algunos apuntes con un tema que llama mucho la atención. Es un tema que en algunas partes no se quiere mencionar, que se tienen muchos prejuicios, pero que yo he tratado de investigar, escudriñar un poco y tratar de traerles a ustedes la homosexualidad a la luz del espiritismo. Entonces, mis hermanos, antes de que yo investigara esto, tenía una idea bastante vaga de la homosexualidad, pero viéndolo a la luz del espiritismo, realmente es algo bello, algo que realmente no tenemos que tener prejuicios, no tenemos que tener esa inclinación a ver como algo negativo, como algo que es un tabú, que no se puede hablar, algo realmente que es un segmento de la sociedad y que son nuestros hermanos. Todos son parte de una misma creación divina. Entonces, para poder complementar, yo voy a leer lo que he traído y hemos tratado de sacar algunos apuntes. Yo quiero que cada uno de nosotros pues haga su propio criterio. Entonces dice Asociación Espírita Génesis 2000, 17 aniversario. El tema: la homosexualidad a la luz del espiritismo. Las múltiples experiencias humanas por la reencarnación y los repetidos contactos con ambos sexos proporcionan al espíritu las tendencias sexuales en la feminidad o masculinidad, y este reencarna con ambas polaridades y se siente algunas veces contrariado por los impositivos de la anatomía genital y de la educación sexual que acoge en su ambiente cultural. Conforme a estas experiencias se inclinará para cualquiera de las dos opciones y lo hará no siempre de acuerdo con su aspiración interior, que podrá ser inversa a lo que determina el medio sociocultural. Emmanuel enseña en la obra Vida y Sexo que el espíritu pasa por una serie inmensa de reencarnaciones, bien en la posición femenina o en la condición masculina, lo que sedimenta el fenómeno de la bisexualidad más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. Más allá de eso, hay varios factores educativos que podrían contribuir para despertar en el individuo las tendencias sepultadas en las profundidades
de su inconsciente espiritual. Y aunque desempeñe papeles de acuerdo con su anatomía genital y que su psiquismo no constituya de acuerdo con su opción sexual, podrá ocurrir que se despierte con deseo de tener experiencias con personas del mismo sexo. Tal hecho podrá tumultuar en la conciencia, caracterizando por aquel motivo un trastorno psíquico emocional. La convivencia del espíritu con el sexo opuesto al que optó en cada encarnación, bien como aquellas en que ejerció su opción sexual, irá a plasmar en su psiquismo las tendencias típicas de cada polaridad. Explica Emmanuel: la homosexualidad, también hoy llamada transexualidad, en algunos círculos de ciencia definiéndose en el conjunto de sus características por tendencias de la criatura para la comunión afectiva con una u otra criatura del mismo sexo. No encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan del asunto en bases materialistas, mas es perfectamente comprensible a la luz de la reencarnación. En la pregunta 202 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus: el espíritu errante, ¿cómo prefiere encarnar en el cuerpo? ¿De un hombre o en el de una mujer? Eso poco importa, respondieron los benefactores. Lo que lo guía en la elección son las pruebas por las que tengan que pasar, esclarecen los espíritus. La genética ha intentado encontrar genes que explicaran la homosexualidad como siendo un desvío de comportamiento sexual. La psiquiatría intenta encontrar fermentos cerebrales que podrían influenciar en el comportamiento sexual. Algunos sexólogos explican que es una preferencia sexual, mas la sed real del sexo no se halla en el vehículo físico, sin embargo sí en la estructura compleja del espíritu. Es por ese mismo prisma que debemos encarar las cuestiones relacionadas con el sexo. La colectividad humana aprenderá gradualmente a comprender que los conceptos de normalidad y de anormalidad dejan mucho que desear cuando se trate simplemente de señales morfológicas. No podemos confundir homosexualismo con desvío de carácter, hasta porque los deslices sexuales de cualquier tendencia tienen diversas procedencias. Sus raíces genéticas pueden venir de profundidades íntimas insondables. La propia filogénesis del sexo, que comienza aparentemente en el reino mineral, pasando por el vegetal y el animal, para después llegar al hombre, presenta enorme variación de formas, inclusive la autogénesis de los virus y de las células y la biosexualidad de los hermafroditas. Para algunos pesquisidores justifica la aparición de desvíos sexuales congénitos. Con la liberación sexual y la ascensión del feminismo en la sociedad contemporánea, la tolerancia a la homosexualidad aumentó, permitiendo que una gran cantidad de personas que vivían en el anonimato se expresasen naturalmente. Chico Javier explica de forma clara lo siguiente: no veo personalmente cualquier motivo para críticas destructivas y sarcasmos incomprensibles para con nuestros hermanos y hermanas portadores de tendencias homosexuales. A nuestro modo de ver, claramente iguales a las tendencias heterosexuales que señalan la mayoría de las criaturas humanas. En mis nociones de dignidad del espíritu, no consigo entender por qué razón ese o aquel preconcepto social impide a cierto número de personas trabajar y ser útiles en la vida comunitaria, únicamente por el hecho de haber traído de la niñez características psicológicas y fisiológicas diferentes a la mayoría. Nunca vi madres y padres conscientes de la elevada misión que la divina providencia les delega, despreciar a un hijo porque ha nacido ciego o mutilado. Sería humana y justa nuestra conducta en padrones de menosprecio y desconsideración ante nuestros hermanos que nacen con dificultades psicológicas. La doctrina espírita es libertadora por excelencia. Ella no tiene el carácter tacaño de imponer sus postulados a las criaturas, tornándolas infelices y deprimidas,
La energía sexual pide equilibrio en el uso y no abuso o represión. La doctrina espírita no condena la homosexualidad, contrariamente recomienda respeto y comprensión fraterna para los que tienen preferencias como homoafectivas. Muchas veces puede hasta ser alguien atendido por el apelo permisivo que estalla de las aguas tóxicas del exacerbado erotismo, sumado a los diversos incentivadores pseudocientíficos de la depravación que pueden estar desestructurando su sincero proyecto de edificación moral a través de una conducta sexual equilibrada. Por eso mismo, no puede ser discriminado ni repudiado, pues lo demuestra Jesús cuando dijo: aquel que de entre vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Como ya vimos con Emmanuel en el inicio de esta exposición, no hay masculinidad plena, ni plena feminidad en la tierra. Tanto la mujer tiene algo de virilidad como el hombre de feminidad. Antiguamente la educación muy rígida y represiva contribuía para encuadrar al individuo hermafrodita en su sexo natural. Asumir la homosexualidad no significa enterrar en un universo de actitudes extremadas y desafiantes ante su grupo de relacionamiento familiar o profesional, mas sí hacer un profundo ejercicio de autoaceptación, serenarse por dentro con el fin de poder reconocer ante sí mismo y todo su círculo de amigos y parientes que viven en situación conflictiva. El verdadero desafío es la construcción interna para superar los deseos. Y no nos estamos aquí refiriendo exclusivamente al deseo sexual, y sí a toda la especie de deseos que comandan la vida de las criaturas. Emmanuel enfatiza que el mundo ve en la actualidad en todos los países extensas comunidades de hermanos en apariencia de esa especie homosexual, sumando millones de hombres y mujeres solicitando atención y respeto en base a la igualdad debido a las criaturas heterosexuales. La homosexualidad no debe pues ser clasificada como una psicopatía o comportamiento merecedor de discriminación o medidas represivas. El homosexual, especialmente, o transexual, merece toda comprensión y ayuda para que él pueda vencer su lucha de adaptación al nuevo sexo adquirido con el renacimiento. Otra cuestión extremadamente controvertida para muchos cristianos es la posibilidad de la unión estable entre dos personas del mismo sexo. Ante la miopía preconcebida del falso puritanismo religioso de la indiscutible mayoría de los cristianos supuestamente puros, eso es una blasfemia. Esto toma el tema bastante complejo y no osaríamos opinar con la palabra definitiva. Sin embargo, después de reflexionar bastante sobre el asunto y sobre todo teniendo como aliciente las opiniones de Chico Javier, entendemos que la unión estable entre homosexuales es perfectamente normal. Parece que ya me cortaron. Pero la verdad es que yo he traído algunas copias que les voy a dar a algunos de los que puedan llevarlas, ¿verdad? Porque yo traje pocas. Entonces, estoy muy agradecido la oportunidad que me dieron de poder exponer algo de nuestros apuntes. Esperamos que haya quedado algo en el sentir de cada uno de ustedes. Les agradezco esta asistencia y muchas gracias. Como último punto